conocemos, pero me he informado, porque como hace escasas horas que me han dicho que yo presentara, ya que venía, dice, pues presenta a este señor. Digo, bueno, vamos a ver. Me he metido en internet durante unas horas, hasta hace poco y he estado bien. Fatal. Bueno. A mí fatal, bueno, da igual. Carlos Fernández González. De Carlos. Vale. Bueno, os digas un poquito, porque esto, como no nos conocemos de nada, pero bueno. Él es doctor en la Universidad de Córdoba, especialista en ictiofauna, ¿de acuerdo? O sea, los bichitos de los peces. Yo he visto un chorro de publicaciones tuyas, y a lo que más me interesa, que es a la conferencia que vas a dar hoy sobre la anguila, sobre todo el congreso que tuviste, si no me acuerdo mal, el año pasado, donde dijiste, el titular tuyo en concreto era de que la anguila se nos va, algo así, con otras palabras, ¿no? En lo que coincido plenamente. Sé de sobra que todo lo que estáis estudiando en nuestros ríos, porque yo los estudio, pero claro, como botánico, estamos viendo que los peces desaparecen y encima vienen otros bichillos que no nos interesan. Y por supuesto, la especie tan emblemática como la anguila, las angulas, no digamos nada, que yo soy de Bilbao casualmente, y hace años pescaba angulas cuando era pequeño, ahora es prácticamente imposible. Y aquí estoy viendo que antes en el río la gente pescaba, pues aquí se hacían unas cañas sumamente interesantes, que era poner cañas, hacer un cerco en el mitad del río, y ahí pillaban los barbos y pillaban las anguilas, fundamentalmente. Las lampreas también. Aquí las lampreas le llaman, de vez en cuando se cae alguna, pez flauta. Pero eso se la comían poco porque le daba asco. Pero las anguilas y los barbos sí se los comían. Los barbos son bastante difíciles de comer, pero la gente cuando había hambre, pero a las anguilas sí les gustan. Ya, yo me los comí y no era por hambre, vamos, los barbos. Pues muy bien, él no se las comía por hambre. Anguilas sigue habiendo los cortitos, Aquí, hombre, he dicho que aunque son difíciles de comer, porque son muy... Sí, tiene mucha espina, Bueno, pues está, pues comer. Nadobo. Nadobo, gracias. Vale. Están buenísimos. Pues las anguilas sigue habiendo en nuestros montes, se meten en los pozos de los cortijos y luego en verano, cuando se encuentran, están así angustias, salen y buscando los ríos que tienen todavía agua, porque ya sabes que los ríos se secan prácticamente todos. Y entonces se convierte en algo mítico, que no sé si lo has oído alguna vez hablar, que es en el Alicante. ¿Te suena eso del Alicante? Sé a lo que le llaman Alicante, que es un eslizón, es distinto. No. Pero bueno, da igual. Aquí las encuestas que hemos hecho nosotros, el Alicante es la anguila cuando está absolutamente despellejada con las espinas, porque está atravesando el pastizal para buscar un río, y entonces está completamente descuarteada. Eso lo sabemos porque hemos hecho muchas encuestas. Bueno, tengo mi amigo Enrique Perley y 4 más, hicimos una publicación hace años, pero lo definitivo fue que teníamos un amigo que había estado en Kenia durante 40 años, el difunto Jaime Sasun, y allí, que tenía un nombre en suajili, ahí todos sabían que en verano era muy fácil coger las anguilas, porque las anguilas, ya depauperadas, atravesaban los pastizales buscando los arroyos, y entonces las cogían y ya la olla. Iban así, solo con las espinas de la aleta dorsal y de las dos aletitas, y parecía lo que llaman aquí una bicha pelúa, una alicante. Una cosa curiosa. Esa es nuestra teoría. Bueno, pues entonces él nos va a hablar de la situación actual de la anguila en este río, no sé si también en Nueva Garganta, y del caso futuro, mal futuro que tiene, me parece, ¿no? Sí, un poquito. Sí. Pues venga, ya, te dejo por acá. Muchas gracias. De nada, hombre. Bueno, antes que nada, pues agradecer al Ayuntamiento la invitación. Para mí un placer, o para nosotros un placer venir aquí. Le tenemos muchísimo cariño a Jimena, lo hemos pasado muy mal y muy bien, mal en el campo, pero realmente estamos encantados con el pueblo, y la verdad que con su gente ha sido toda una experiencia durante 2 años extraordinaria, con lo cual todo lo que sea por este pueblo, por mí encantado, y si hay que volver, se vuelve, así que mi ofrecimiento desde luego perdura en el tiempo, así que si queréis hacer otra vez otra jornada o lo que sea, pues por mí encantado. Muchísimas gracias. Bueno, nosotros lo primero que voy a hacer es un poco, en fin, una parte introductoria, porque realmente lo que hemos hecho aquí con el tema de la anguila han sido unos estudios bastante complejos
y estamos todavía en ello, es decir, que no hemos terminado ni muchísimo menos, sino que estamos prácticamente como a mitad, pero si todo sale bien, como esperamos, pues es probable que continuemos con estos trabajos durante mucho tiempo, porque, como ya os mostraré, la anguila o el guadiaro lo queremos desarrollar como cuenca piloto para los estudios que se van a hacer de la anguila a nivel europeo. Pero bueno, eso ya un poquito más adelante lo explicaré. Bueno, ¿quiénes somos nosotros? Nosotros somos un grupo de investigación de la Universidad de Córdoba que estamos dedicados al estudio de peces fluviales en general, peces continentales, es decir, ríos y estuarios. Aquí he puesto un poco de las actividades que nosotros estamos haciendo. Pues desarrollamos planes de erradicación de especies invasoras, nosotros desarrollamos también estudios de ecología y de biología de peces, también analizamos mortandades de peces, tenemos también un trabajo que estamos desarrollando en el estuario del Guadalquivir, en Doñana. Hemos trabajado bastante también en el Guadiamar analizando todos los efectos del vertido tóxico, también estuvimos. En fin, es un grupo muy especializado en peces, pero amplio en los estudios que relacionan a los peces con su mundo, ¿no? Entonces, yo lo que voy a presentar es lo que estamos haciendo de la anguila en el Guadiaro. Y antes que nada, voy a explicar un poco como tema introductorio por qué la anguila y por qué estamos aquí en el Guadiaro, por qué hemos llegado a esta zona, ¿no? En primer lugar, querría exponer un poco lo que es el ciclo biológico de la anguila. La anguila es una especie que es una especie migradora y realiza una de las mayores migraciones que puede desarrollar un organismo en el planeta. Se puede decir que nace en una zona desconocida del Mar de los Sargazos. No se sabe todavía ni las características del hábitat reproductivo ni nada que se le aproxime. Nosotros hemos podido llegar a la Luna, se ha llegado a Marte, tenemos una tecnología extraordinariamente avanzada, pero todavía, por ejemplo, la anguila guarda sus secretos de una manera extraordinaria, porque no se ha cogido nunca una anguila madura, ni se sabe dónde se reproduce, como digo. Lo único que se sabe es que tiene que ser en el Mar de los Sargazos, porque hay una zona justo en esta donde aparecen las primeras larvas. Las larvas, las más pequeñas de la anguila, se capturan en esta zona del Mar de los Sargazos. Y conforme uno se va yendo de este epicentro, pues se van capturando anguilas de mayor tamaño. De tal manera que las larvas que aparecen en el Mar de los Sargazos, pues son larvas milimétricas que desarrollan, no se sabe cómo vienen ni aparecen por ahí, pero pues el caso es que hay una elevada concentración en esta zona del Mar de los Sargazos. Una vez que empiezan a emigrar de esa zona, que tienen una larva tan extraña, que sería mentira que eso fuera una anguila tal como la conocemos nosotros, pues esta larva se transforma en otra un poquito más grande, que es la que se denomina leptocéfalos.
Estos leptocéfalos, que pueden tener una longitud aproximada de unos 8 o 10 centímetros, es la fase, digamos, migratoria. Se le llama leptocéfalos porque cuando se capturaron los primeros ejemplares se pensó que era una nueva especie y entonces se le puso un nombre científico, Leptocephalus brevirostris. Después se observó, se supo que estas larvas no eran una especie propia, sino que realmente lo que era la fase larvaria de la anguila. Y por lo tanto pues se quedó como leptocéfalo para denominar comúnmente a esta etapa larvaria. Bueno, pues de este centro, de esta zona de las larvas van cogiendo todo lo que es la corriente del Golfo y van dirigiéndose hacia las costas europeas. De tal manera que, como a la altura de las Azores o por ahí, se quedan como dos grandes grupos, uno que va hacia las costas europeas y otro que penetra en el mar Mediterráneo. Una vez que llegan las anguilas o estas larvas llegan a las costas europeas, pues sufren lo que se denomina la primera metamorfosis, y es que ya transforman esa reorganización orgánica que supone una metamorfosis y se transforman ya en la fase juvenil de la anguila, que es lo que todos conocemos como angula. Esta fase de angula es la que después penetra por todos los estuarios hacia las partes medias y altas de los ríos. Antes de migrar, se transforman en lo que se denomina el angulón, es decir, la fase angula es totalmente transparente, cristalina, y antes de penetrarse en los ríos, lo que hacen es pigmentarse y se transforman en angulón, de unos 8 o 10 centímetros, que es ya la fase migratoria, la que migra por todos los estuarios y la que coloniza pues todas las partes medias o altas y altas de los ríos, ¿no? Es esta la que se puede encontrar en muchas épocas ya en las partes de los ríos. Y una vez que han llegado a los ríos, pues ya se asientan, se hacen sedentarias y se transforman en lo que se conoce como la anguila amarilla, que realmente no es que sea muy amarilla, pero es la fase sedentaria. Y estos hábitats que acaba de entrar en los ríos es lo que se denomina hábitats de crecimiento. En estos ríos, en estos hábitats fluviales, la anguila lo que va a pasar pues un tiempo variable alimentándose y creciendo, engordando y sobre todo acumulando grasas. Estas grasas que acumulan tienen que llegar a un umbral, normalmente se calcula que es como un 27% de contenido lipídico, que las hace sufrir su segunda metamorfosis. Y entonces ya se transforma en la fase nuevamente migratoria, que es la de anguila plateada. Y esta fase de anguila plateada es muy característica porque el ojo se le agranda, el dorso se le torna negro y el vientre blanco y la aleta oscura. Es lo que se denomina, por eso se le denomina la anguila plateada. Una vez que ha hecho esta transformación, esta metamorfosis, inicia el camino de vuelta hacia el mar de los sargazos. Es decir, que desde la zona de nacimiento, de aparición de las primeras larvas hasta las costas europeas son 6.000 kilómetros, y cuando se ha transformado en anguila plateada y emigra, vuelve a hacer otra vez el camino de vuelta, es decir, otros 6.000 kilómetros. Es un animal que tiene una vida, un ciclo biológico absolutamente fascinante. Bien, pues
ya que he hecho un pequeño introducción a la biología de la anguila, pues voy a exponer un poco qué es lo que está ocurriendo con esta especie. El problema apareció entre los años 70 y 80. Esto es una gráfica que lo que viene a mostrar son los distintos puntos donde se capturan angulas, las angulas que llegan a las costas europeas, y empiezan, son, digamos, estaciones de captura de angulas. Y a lo largo, empieza en 1900, termina en 2017, porque esta es la gráfica más actualizada, pero si se fijan, digamos que tiene como dos grandes partes esta gráfica. Una parte donde más o menos la entrada de angulas se mantiene constante a lo largo de los años, con sus oscilaciones típicas relacionadas con la biología de la especie, y llega a un punto alrededor de los años 70, donde las angulas empiezan a descender progresivamente hasta la actualidad. En la actualidad se calcula que entran a las costas o que llegan a las costas europeas menos del 2% de las angulas que lo hacían en los años 70 del siglo pasado. ¿Y esto por qué es? Pues es por toda una serie de problemas de conservación que tiene la especie. En primer lugar, los embalses de todos los ríos, lógicamente, si una especie que viene del mar y quiere colonizar un río, si hay un embalse no puede acceder a esos hábitats de crecimiento que eran a los que antes me referí, es decir, la zona donde tiene que pasar entre 6, 8 o 10 años, el tiempo que sea, para desarrollarse y transformarse en anguila plateada. Pues este hábitat de crecimiento se ha perdido en la mayoría de los ríos por la construcción de estas estructuras transversales. Por ejemplo, en el Guadalquivir, las dos primeras presas que existen son las presas de Alcalá del Río y las de Cantillana, que están a 100 kilómetros de la desembocadura, pero digamos que son dos grandes bloques que impiden a las anguilas colonizar el resto de la cuenca, de tal manera que la anguila ha perdido el 98% del hábitat de crecimiento que existente en la cuenca del Guadalquivir. Ese es un ejemplo del que tenemos nosotros, pero esto es un continuo a lo largo de todos los ríos europeos. No solamente eso, sino que cuando hay muchas anguilas, porque la anguila tiene, sobre todo la fase de alevín, que es la angula, tiene una capacidad de remonte extraordinaria, es capaz incluso de subir por las paredes de las compuertas o las paredes de cualquier estructura y superarlo, no todas, sino cierta cantidad. En un bicho que hace un camino de ida y otro de vuelta, tiene dos problemas de conservación completamente distintos. La anguila tiene un problema de colonización del hábitat fluvial por estas compuertas, por estos embalses, pero las que están arriba y quieren migrar tienen un segundo problema de conservación completamente distinto, que son las turbinas de las centrales hidroeléctricas. La anguila está migrando río abajo y se encuentra con este muro, tiene que seguir el flujo de la corriente, y esta corriente normalmente está dirigida hacia una turbina que es la que produce la electricidad. Pasan por ahí y ocurren estas mortandades también de anguilas plateadas. Esta, digamos que sería una de las primeras problemas de conservación que tiene la especie. La segunda es la pérdida de calidad del hábitat de los ríos. O sea, los ríos, la mayoría de los ríos europeos, y por supuesto incluidos los españoles, pues están muy contaminados, sobre todo contaminación orgánica
de dos tipos: la urbana, más o menos controlable por la existencia de depuradores, y después la contaminación difusa, que es la que produce la agricultura. Contaminación difusa, que es la que procede del lavado de las tierras cuando estas son abonadas. Llega la lluvia y arrastra material, todos esos abonos llegan al agua, se concentran y hay un exceso de nutrientes. Ese exceso de nutrientes lo que se tienen que oxidar para transformarse, y a la oxidación lo que hacen es captar el oxígeno del agua, y por lo tanto hay mucha anoxia, mucho problema de falta de oxígeno en las aguas. Entonces, ese es uno de los graves problemas, la degradación por contaminación, por baja calidad del agua. Pero después tiene muchas otras, ¿no? Por ejemplo, el de las especies invasoras, o incluso pues todas estas detracciones que se han hecho para el riego en todos los ríos. Una tercer aspecto del problema es el de las enfermedades. Hay muchas enfermedades en las cuales la anguila pues sufre, y sufre también muchas ocasiones porque está viviendo en un medio en el cual ya está estresado el organismo. O sea, si hay un medio que está contaminado, el animal puede vivir ahí, pero no quiere decir que salga indemne, sino que sufre su metabolismo, se estresa, y al estresarse se debilita, y al debilitarse todos estos factores, todos estos patógenos pues actúan fácilmente sobre los organismos, y por lo tanto pues hay una serie de virus que le afectan en gran medida. Otro problema muy grande que tiene la anguila es la presencia de un patógeno, de un nematodo, que es el Anguilicoloides crassus. Es como digo, un gusano que se introdujo en los años 80 cuando se trajeron anguilas del Japón, que allí este parásito es autóctono, pero al traerse anguilas hacia aquí para la acuicultura se trajeron también este parásito, y de la anguila japónica saltó a la anguila europea, y la anguila europea no tiene las defensas porque no ha coevolucionado con el parásito y por lo tanto no puede defenderse. El problema de este parásito es que le afecta fundamentalmente, no la mata a la anguila, pero le afecta fundamentalmente a lo que es la vejiga natatoria. La vejiga natatoria es un órgano que tienen los peces en su interior, lleno de gases que le ayudan en la flotabilidad del cuerpo dentro de la columna de agua. La anguila es especialmente importante porque es un animal migratorio, y por lo tanto, al tener que recorrer esas enormes distancias, necesita tener una buena vejiga natatoria bien desarrollada para mantener esa flotabilidad en su desplazamiento de nada más y nada menos que 6.000 kilómetros de distancia. Entonces, como este parásito le afecta fundamentalmente a la vejiga natatoria, pues estos animales infectados que no mueren, pero cuando inician este viaje de retorno hacia su zona de reproducción última, no llegan, caen exhaustos en el camino porque no pueden mantenerse a flote, porque su vejiga natatoria no está en las condiciones óptimas que debería de estar para desplazarse y llegar. Y por lo tanto, gran parte de estos animales infectados mueren en el camino, sobre todo simplemente por un esfuerzo que han hecho y que no pueden con su cuerpo, digamos, ¿no? Porque necesitan este órgano para nadar. Después también están los contaminantes, indudablemente, no solamente la baja calidad de las aguas, sino los contaminantes. Y estos contaminantes le afectan de una manera muy peculiar, porque durante la etapa que está la anguila viviendo en los ríos y está engordando, la anguila está comiendo, y está comiendo probablemente a lo mejor algún animal que esté contaminado, o está contaminado el medio y por lo tanto lo va ingiriendo. Pero como está acumulando grasas, todos estos contaminantes se acumulan fundamentalmente en la grasa, en las células, en los adipocitos. Cuando sufre esta segunda metamorfosis de anguila plateada, ya que va camino hacia el mar, la anguila deja de comer. Su estómago
se le degenera, el sistema digestivo se degenera, y entonces empieza a alimentarse exclusivamente de estas grasas acumuladas. Y claro, como estaban en estas grasas acumuladas, están estos contaminantes, pues empiezan dentro del organismo a moverse. Entre el tejido que está formando en este viaje de vuelta es fundamentalmente el tejido reproductivo. Entonces, gran parte de estos contaminantes afectan a la formación del tejido reproductivo, gónadas, ovarios y testículos. Y por lo tanto, cuando llegan, si no han sido muertas o si no han caído exhaustas, pues estos contaminantes lo que le afectan es en la calidad del embrión. Y por lo tanto, muchas de estas anguilas que están contaminadas, cuando llegan a reproducirse, los embriones mueren por este efecto de los contaminantes, de los metales pesados. Y por último, otra de las amenazas y de los problemas de conservación es que la anguila es una especie extraordinariamente apetitosa para el humano y además en todas sus fases. Aquí en España es el único de los países o de los pocos países donde todavía se consume la fase de alevín, la angula. Pero en todas las partes de Europa se explotan todas las fases, desde la angula al angulón, la anguila amarilla, esta de fase residente, y por supuesto también la anguila plateada. La anguila está dando alrededor de 20.000 puestos de trabajo en Europa. Es una especie, por lo menos hasta ahora, lo ha estado dando. Entonces, esta es otra de los problemas que tiene de conservación la anguila. En el conjunto, es que nada se puede decir que es determinante en su estado de conservación, pero cada una de estas amenazas afecta en su conjunto y actúan todas en bloque para precisamente llegar a este estado tan paupérrimo de conservación que tiene la anguila, y son la causa, el conjunto de ellas, las causantes de ese declive de entrada de angula a las costas europeas, precisamente por todo este cúmulo de amenazas que está. Pues bueno, ya se ha empezado a poner un poco de preocupación en la especie. Se empezó con la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, que la calificó como especie en peligro crítico de extinción. Una especie en peligro crítico de extinción quiere decir que si los factores causales que han llevado a esta especie hacia ese estado crítico de conservación continúan, la especie puede desaparecer en 15 o 20 años. Después, otro aspecto que ha hecho también Europa ha sido incluirla dentro de del CITES, el Convenio Internacional sobre el Tráfico de Especies Amenazadas. Y en base a todo esto, pues la Unión Europea ha desarrollado un reglamento que obliga a todos los Estados miembros a desarrollar planes de conservación de la especie. De tal manera que la Unión Europea manda a todos los países miembros a que desarrollen planes de conservación. La orden llega a España y como las competencias están transferidas, pues cada comunidad autónoma se encarga de desarrollar sus planes de conservación. Y en eso estamos. Aquí ha llegado a Andalucía, llegó la obligatoriedad de desarrollar planes de conservación, entonces la Junta de Andalucía se puso en contacto con nosotros y nosotros somos los asesores científicos dentro del plan de conservación de la anguila en Andalucía. Entonces, pues se están llevando a cabo toda una serie de actividades para intentar protegerla. Por ejemplo, una de las que más polémica ha creado ha sido una moratoria de 10 años de pesca de la anguila. Es decir, ahora mismo la anguila no se puede pescar en ninguna parte del territorio nacional, del territorio andaluz. En Andalucía la anguila está protegida y no se puede pescar y por supuesto no se puede consumir. Si hay alguien que la ha visto por ahí, que me lo diga, para que podamos hacer algo al respecto. Solo en determinados convenios con ciertas piscifactorías se pueden llegar a exportar o a comercializar parte de las anguilas
porque hay anguilas que entran de forma accidental en las explotaciones piscícolas y cuando vacían los esteros o lo que sea, pues de ahí salen anguilas. Entonces esas anguilas, el 60% pues se los queda la explotación, el 40% va a repoblaciones. Nosotros estamos haciendo toda una serie de actividades. Dentro de Andalucía lo que se establecen son las denominadas unidades de gestión de la anguila. Nosotros tenemos en Andalucía 3 grandes unidades de gestión de la anguila. Por un lado, todas las cuencas menores de la unidad de gestión de anguila de los ríos menores del Mediterráneo, los ríos de cuencas menores del Atlántico y después pues tenemos la gran uga del Guadalquivir. Digamos que son las 3 grandes unidades de gestión en las cuales estamos desarrollando actividades para la conservación de la especie. Entonces nosotros, cuando hemos establecido estos digamos parámetros, directrices científicas, pues estuvimos buscando algún río en Andalucía que estuviera medianamente bien conservado. Y desde luego yo creo que el Guadiaro es uno de los ríos que se encuentra en mejor estado de conservación de Andalucía. Y de hecho, en base a esto, es por lo que queremos desarrollar la cuenca del Guadiaro como una cuenca piloto que se van a ir seleccionando en distintas partes de Europa y de España también, para obtener información en conjunto de la especie en distintas latitudes y en distintas condiciones ambientales. ¿Pero por qué el Guadiaro? Bueno, todo el mundo sabe que el Guadiaro pues tiene un entorno natural extraordinario, está muy bien conservado y en gran parte de la cuenca pues discurre por el Parque de los Alcornocales, una masa forestal extraordinaria. No hay grandes núcleos urbanos, no hay grandes industrias que contaminen el agua y por lo tanto en gran medida el agua del Guadiaro, pues salvo en algunas zonas que pueda tener algún tema o un problema puntual de contaminación, se puede decir que es un río que tiene una calidad del agua bastante buena, tanto que no es difícil ver en el verano a la gente bañándose en el Guadiaro. Es uno de los pocos ríos de Andalucía donde todavía se puede hacer eso, porque la calidad del agua así lo permite. Y también posee un régimen hídrico más o menos natural. Es cierto que tiene determinadas pequeñas presas, pero nada problemático para poder permeabilizarla y permitir que la anguila se desplace libremente, ¿no? De tal manera que se puede decir que la cuenca del Guadiaro es el único río no embalsado de Andalucía, con todas. Claro, esto para nosotros, los que estamos estudiando las especies migradoras, pues es fundamental. Necesitamos un río que no tenga obstáculos transversales en toda la cuenca para que la anguila complete su ciclo biológico de forma natural. Por tanto, el Guadiaro lo reúne todo: un entorno muy bien conservado, una vegetación riparia en perfecto estado, un agua de excelente calidad y una ausencia de obstáculos que permita el libre movimiento de la anguila. Y es por ello, precisamente, como digo, que es el que tiene el único, y esto pues estoy ahí intentando a ver si desarrollamos una reserva o una de las propuestas que le queremos hacer a la Consejería de Medio Ambiente es de establecer pues una reserva de peces migradores aquí en el Guadiaro, porque es el único río de Andalucía que mantiene intacta aún toda la comunidad de peces migradores, y eso hay que conservarlo. ¿Cuáles son estos peces migradores que existen en el Guadiaro? Pues hay, digamos, 3 grandes componentes de peces migradores en el Guadiaro. Por un lado están
los que se denominan migradores anádromos. Estos son especies que viven en el mar, pero llegada la época reproductora, suben por el río, por el Guadiaro, y desovan en el cauce fluvial. En estos tenemos la lamprea, como han dicho antes, que se denominan flautas, y el sábalo, que también existe en esta cuenca. Estos serían las dos especies migradoras anádromas. Quiero decir que la lamprea nada más que existe en el Guadiaro, y en el Guadalquivir de vez en cuando aparece algún ejemplar muerto, señal de que tiene que haber algo por allí, pero realmente no es la comunidad ni la población tan extraordinaria que existe en el Guadiaro. Nosotros la capturamos no de forma regular, pero sabemos que existe en grandes cantidades. Hemos capturado alguna que otra grande, alguna inmediatamente había sido capturado por una nutria, lo cual uno que comenta eso, coño, una lamprea comida por una nutria. O sea, son dos organismos indicadores de la calidad del río tan extraordinaria. Las nutrias, que es una especie que también está muy amenazada, y la lamprea, que también es una especie. Nada más que ese comentario de una lamprea consumida o capturada por una nutria te da una idea del buen estado de conservación que tiene el río. El segundo grupo de especies que tiene en el Guadiaro son los migradores catádromos, es decir, aquellos que viven en el río, pero cuando llega la época de la reproducción van al mar, es decir, lo contrario de los de antes. En este caso, pues tenemos como especie reina la anguila, que va, como digo, al mar de los Sargazos, pero también tenemos otros grupos de especies que son los albures, que nosotros los vemos de forma habitual también en el río, y que llegan hasta la parte media, más o menos, ¿no? Bueno, por supuesto que por San Martín del Tesorillo y por ahí no solamente hay albures, sino que también hay lubinas y hay muchas otras especies que son capaces de adentrarse en las aguas dulces y las aguas salobres. Y tenemos un tercer grupo de migradores, que son los migradores potádromos, es decir, aquellos que viven en el río y, llegada la época reproductora, migran a otra parte del río a reproducirse. No van al mar ni vienen del mar, sino que dentro del río viven en una zona, y llega la época de la reproducción, suben normalmente a las partes altas más oxigenadas a reproducirse. De esta forma tenemos la boga, tenemos el barbo, y tenemos una curiosidad como es el pejerrey, que es una especie eminentemente estuárica, pero sin embargo aquí en el Guadiaro vive en agua dulce, pero normalmente es una especie de estuario. No es normal encontrarse una población de estas características en un río, ¿no? Además de estas especies, también el Guadiaro tiene otras que son especies sedentarias, es decir, aquellas que viven en el río y que se reproducen pues en la misma zona de residencia. De esta especie pues tenemos nada menos que un endemismo, que es el cacho de Málaga, descrito para esta cuenca. Es decir, un endemismo quiere decir que es una especie única en el mundo, no existe en ninguna otra parte del mundo, nada más que aquí en el Guadiaro. Es esta especie, el cacho. Y después también pues tenemos el blenio, Salaria fluviotilis, que es otra especie también extraordinariamente rara, y que aquí pues yo no lo he capturado, pero sí que se está citado. Y ya, por desgracia, pues también tenemos otro tipo de especies que ya no son las propias y las naturales, sino son las especies invasoras, especies introducidas, como son la carpa, procedente de Asia, la gambusia, que es americana, o la Pseudorhabora parva, que es procedente de Asia. La Pseudorhabora, por desgracia, es una de las más virulentas, y que en la actualidad todavía, aunque las tres se mantienen a niveles bajos de densidades, pero realmente aquí la más peligrosa puede ser esta, la parva, porque puede alcanzar volúmenes muy considerables.
no sabemos cómo ha podido ser introducida esta especie aquí. Las otras es muy normal porque están presentes en todos los cursos fluviales, pero el único río también, qué mala suerte que tenemos, pero el único río de Andalucía donde está esta especie invasora es aquí en el Guadiaro. Mala suerte. Bueno, pues, ¿cuál es el objetivo central de lo que nosotros estamos utilizando el Guadiaro? Pues lo que queremos es conocer, hacer un estudio completo sobre la dinámica de la población de esta especie en el río. Y para ello, pues tenemos que estudiar la edad y el crecimiento, tenemos que saber la biomasa, es decir, cuánta anguila hay por metro cuadrado, en este caso por hectárea. También queremos estudiar el proceso de plateamiento, es decir, de la anguila residente, cuánto tiempo tarda en transformarse en esa anguila plateada, que es la fase migratoria de agua abajo para reproducirse en el mar de los Sargazos. Queremos saber cuándo platea, cuándo inicia la migración. Todo esto no lo sabemos todavía. Tampoco sabemos el reclutamiento, es decir, cuándo entran las angulas al Guadiaro. Eso también lo queremos estudiar en estos próximos años, pero todavía tiene que entrar, puesto que hay anguila, y por tanto si hay anguila tiene que entrar angula, si no, no habría. También estamos estudiando los movimientos dentro de la zona, por supuesto, las enfermedades, parásitos, contaminación, etc. Nosotros hemos elegido 3 zonas fundamentales de estudio. Una que está cerca de aquí, cerca de San Pablo de Buceite, al lado de la venta esta que hay ahí un poco más arriba, a la salida del pueblo. Pues ahí nosotros muestreamos normalmente con pesca eléctrica en esa zona. Después tenemos otra a la altura de la venta de la Fuente, la carretera esta que va desde San Martín del Tesorillo a Buceite también, pues al lado de la venta de la Fuente, pues ahí tenemos, digamos, esta es la parte central de nuestro estudio. Y después tenemos pues los azudes que hay próximos a San Martín del Tesorillo, un azud que se construye para subirle un poco el nivel de agua para la toma para el riego. Pues digamos que en estas 3 zonas donde estamos nosotros desarrollando nuestro trabajo actual. Para ello lo que usamos son las nasas. Las nasas son las típicas nasas anguileras y con estas nasas son las que ponemos y las dejamos por la noche para la captura. También utilizamos pesca eléctrica en este tramo y, como digo, fundamentalmente es en el tramo un tramo de unos 1000 y pico kilómetros a la altura de la venta de la Fuente, donde hemos centrado la mayor parte de los estudios. Para ello hemos dividido este tramo de 1000 en unos 2 tramos de unos 500 metros cada uno, y en cada uno de estos tramos ponemos estas redes, estas nasas, las dejamos puestas 24 horas, al día siguiente las quitamos, las ponemos en el tramo B, las dejamos 24 horas, dejamos descansar el tramo A esas 24 horas, después quitamos las del tramo B, vamos otra vez al tramo A y así sucesivamente 3 veces y 3 noches en el tramo A, 3 noches en el tramo B. Como digo, así es como nos desplazamos por el río, y a lo mejor más de uno nos habrá visto por allí con nuestra vestimenta y nuestras nasas y barcas. Por cierto, que nos la robaron, tuvimos que comprar otra, nos la dejamos allí y nos desapareció. Fue un desliz. En un momento que tiene un desliz se lo dan. Bueno, ¿qué es lo que hacemos? Nosotros solemos capturar cada nasa. Nosotros cuando vamos a revisarlas, a recogerlas al día siguiente, vamos con nuestro GPS y marcamos esa nasa. Esa nasa, si tiene anguilas, las metemos en una bolsa numerada especial. Y esa nasa, esa bolsa, es la que después llevamos aquí a nuestro laboratorio portátil, las anestesiamos, las medimos, las pesamos, les tomamos las medidas oportunas y las enumeramos, le damos nombre
darle cómo le damos nombre, pues con un chip que le metemos, que es de el mismo nivel que el mismo chip que se utiliza pues para marcar los perros, en fin, es de la misma naturaleza, ¿eh? Pues le ponemos ese chip y después volvemos a soltar cada una de las anguilas en cada uno de los sitios que hemos capturado, de tal manera que si volvemos al mes siguiente y capturamos la anguila, a lo mejor la podemos capturar en otra NASA distinta. Si la tenemos ya con su nombre y apellido, es decir, con su chip, se lo pasamos y nos lo lee, sabemos que la anguila se capturó en un primer momento en este punto, se capturó en un segundo momento en este otro. Y así sucesivamente a lo largo de este año y medio que hemos estado trabajando aquí, todos los meses hemos estado viniendo aquí, pues hemos hecho una gran base de datos de los desplazamientos y de los movimientos de las anguilas. Esto pues nos ayuda mucho pues para ver cuánto ha crecido desde que la capturamos por primera vez, cuánto ha engordado, en fin, este tipo, cómo va su estado de maduración, porque le tomamos medidas de los ojos, le tomamos las medidas de las aletas y por supuesto la longitud total. Nuestro récord está en una anguila que hemos capturado 12 veces a lo largo de este año y medio. En distintos sitios, 2 o 3 anguilas han sido capturadas 12 veces. Pero bueno, eso son excepciones. Normalmente pues las capturamos 3, 4 o 5 veces a lo largo de todo este tiempo, ¿no? Y aquí pues son las típicas gráficas de análisis brusco o bruto de resultados. Aquí pues quizás se puede ver una distribución de frecuencias donde se ve el número de anguilas que hemos capturado, 900 y pico anguilas, y digamos que la gran distribución es anguilas de 20 a 30 centímetros, y ya después, conforme van capturando individuos más grandes, hay muchas menos anguilas. Quiere esto decir que hay una buena entrada, es decir, hay un buen reclutamiento, entran anguilas en buena cantidad en el río, pero tienen una elevadísima tasa de mortandad, porque a medida que van creciendo, va pasando el tiempo, claro, ahí hay muchos cormoranes, hay nutrias, hay muchos factores naturales que hacen mella sobre esta población. Pero bueno, nosotros en ese sentido, como son mortandades naturales, no hay pesquería, no hay pescadores, no hay nada, pues nosotros nos parece que bueno, que es una estructura interesante para analizarla, ¿no? En esta, bueno, se ve la longitud media de los ejemplares con los meses, y se ve cómo hay un descenso de la longitud media de los individuos capturados fundamentalmente en primavera. No es porque se vaya ni nada de eso, probablemente es que la longitud media baja porque entran los individuos más chicos, y como los capturan la media se te baja, nada más. Probablemente esa es la relación de este descenso. Y aquí una distribución un poco sobre los movimientos de 3 grandes, digamos, grupos de tallas, ¿no? Los más pequeños, que se mueven en azul, que se mueven a lo largo de todo el año, no tienen ningún patrón, pero los grupos más grandes sí tienen ya un patrón más establecido. En verano no se mueven, curiosamente es todo lo contrario de lo que ocurre en el norte de Europa. En verano es cuando se mueven y en invierno se están quietos. Aquí es todo lo contrario. Aquí es en verano se están quietas, probablemente en relación con las elevadísimas temperaturas. Nosotros medimos 24 grados del agua en verano a las 9 de la mañana, pues quiere esto decir que a las 2 de la tarde pues tiene que haber 26 o 27, y el animal, pues en fin, no se mueve porque estas altas temperaturas a las anguilas no les gustan. A las anguilas les gustan temperaturas entre 12 y 15 grados, es la más óptima, ¿no? Pero, por lo tanto, hay una bajada de actividad en verano y una elevada actividad en otoño y en invierno. También hemos visto que con nuestros marcados, pues digamos que hay 2 grandes grupos
dentro de la población. Están los sedentarios, es decir, aquellos individuos que tienen su territorio, que viven en su zona y que normalmente se les captura en su zona, pero después hay un segundo grupo de individuos que se llaman transeúntes, o que lo llamamos transeúntes, que van de paso, para arriba, para abajo, porque están buscando un territorio que no esté ocupado por ningún individuo. Entonces estos transeúntes son los que también capturamos de forma habitual. Claro, los capturamos una vez y punto. ¿Por qué? Porque son transeúntes. Los capturamos, los marcamos, los volvemos a liberar y ya nunca más los capturamos. Es un grupo muy definido, diferente de ese otro grupo que los capturamos de forma regular. Y después también, en base a estas mediciones de medidas morfométricas que desarrollamos, pues somos capaces de diferenciar 5 grados o 6 grados de maduración en la anguila. Hay 2 grados en las primeras fases de desarrollo, que son individuos muy poco desarrollados, que son la F1 y la F2, y son residentes. Después empiezan a aparecer individuos, los premigradores, que ya empiezan a tener un poquito más de incremento de tamaño de ojo, incremento de la aleta, en fin, ya empiezan. Y después tenemos ya los grandes grupos migradores, que son hembras F4 y F5, que son las hembras más grandes. Los machos de la anguila nunca superan los 40 centímetros. Es decir, cuando uno capture una anguila de 45 o de 50 centímetros, que sepa que esa siempre será hembra. No, los machos no llegan nunca a superar los 40 centímetros. Y bueno, y esto ya son... entra dentro de este patrón que dije de estudiar el crecimiento de la anguila, la edad y el crecimiento. Estos son otolitos, que son unas concreciones calcáreas que tiene la anguila en el cerebro y que son como una especie de giróscopos que están depositados sobre una cuna de células sensoriales, y que le da, según se mueva la anguila, pues le da su posición en el plano respecto al plano horizontal, y por lo tanto el animal siempre sabe dónde está, en qué posición se encuentra, según el desplazamiento, el movimiento de esta piedrecita que tienen en el oído. Pero para nosotros nos sirve para determinar la edad, porque en el crecimiento, al igual que se forman estas marcas en los troncos de los árboles, que son anillos de crecimiento, pues ocurre lo mismo en la anguila y en general en la mayoría de los peces. ¿Por qué? Porque los peces dejan de crecer en invierno, fundamentalmente. Al dejar de crecer en invierno y de reactivar su crecimiento en verano, esa detención y reactivación del crecimiento se queda marcada en las partes duras. Y en la anguila, fundamentalmente, son los otolitos los que nosotros utilizamos. Tenemos que sacrificar unas cuantas para que nos den este tipo de información. Claro, estas anguilas que sacrificamos, pues no solamente sirven para esto, sirve para el análisis de los parásitos, sirve para el análisis de la contaminación, para la alimentación, en fin, nos da una información muy abundante y necesaria dentro de estos estudios. Es un año, pues podemos decir que esta anguila, pues por ejemplo, pues puede tener entre 7 y 10 años. Probablemente sean casi todas, son anguilas muy grandes todas, por eso tienen tantos anillos. He puesto las que sean más bonitas para que se vean, no es fácil, pero normalmente la edad migratoria aquí puede estar alrededor de entre los 7 y los 10 años. Decir que, por ejemplo, en Irlanda migran a los 16 años, 16-20 años, y en Suecia pues pueden estar migrando o iniciar la migración a los 40 años. Es decir, que son para que se vea cómo la latitud y las condiciones ambientales influyen en el crecimiento de la especie. Aquí, que las temperaturas son bastante mejores, pues el crecimiento es muy rápido, el animal alcanza rápidamente su longitud mínima migratoria,
se alimenta y entonces enseguida pues se larga. Y aquí se larga, se puede largar con 7 o 10 años, como digo, y en Suecia pues necesita que pasen 40 años para que inicien la migración. Por lo tanto, es muy curioso y muy interesante que para nosotros este tipo de información. Y bueno, lo que nos queda pendiente es que vamos a hacer probablemente ya a partir del verano que viene. Ahora estamos en noviembre, pues probablemente sea a partir del verano este que viene cuando empecemos el estudio migratorio de la anguila. Y para eso pues vamos a utilizar el puente de la autopista, este puente que está cerca del Guadiaro, de la población, allí abajo, prácticamente cerca de la desembocadura, es esta foto que tengo aquí. Y aquí, entre los dos pilares de los puentes, entre cada pilar, pues queremos colocar nasas gigantes que puedan ser pues quizás más grandes que esta luz, para colocarlas en cada uno de los ojos. Nosotros hemos estado recientemente en Irlanda viendo ese método de pesca y le vamos a comprar redes para ponerlas aquí, para utilizarlas y de cara hacia arriba, es decir, de cara hacia el flujo de la cuenca, por donde va el agua, pues de frente. ¿Para qué? Pues para que las anguilas que vayan a salir hacia el mar, camino del estuario y del mar, pues las podamos capturar. A esa es el gran trabajo que nos queda este año que viene y que vamos a estar pues bastante liados con esto. Y también en el mismo puente queremos estudiar también lo que es el reclutamiento, es decir, la subida de angulas. Si capturamos, si sabemos y somos capaces de cuantificar cuánta angula sube y somos capaces de cuantificar cuántas de esas angulas que han subido, cuántas bajan en migración de anguilas plateadas, podemos cerrar el ciclo de la dinámica de la población de la especie. Y en eso estamos. Es complicado, pero esto es lo que queremos hacer en el río, pues para intentar salvar a esta especie, que ya veremos a ver si algún día lo logramos. Y ya está. Yo con esto doy por finalizada la charla y si queréis que alguna pregunta, alguna cuestión o algo, pues ya está.